Gloria a Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Padre amado, aleluya, por esta bendición que nos da, Señor del cielo, de estar aquí, Señor, en coinonía, Padre, este grupo de hijos tuyos, aunque solo habemos dos o tres primero, Padre, pero después van a seguir llegando por fe los demás hermanitos, Padre. Bendito eres, Jehová del cielo. Ayúdanos, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor del cielo, para que esta palabra, Señor del cielo, Señor del cielo, nos pueda edificar cada día, Padre de la gloria, y ser mejores, Padre, cada día, Señor, ir creciendo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice al Maestro, Señor, dale sabiduría de lo alto. Úsalo, Señor, con poder y autoridad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor del cielo. Aleluya. Bendice su descendencia, Señor, desde sus hijos hasta sus nietos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor del cielo. Ayúdale, dale la salud, Señor, y danos salud a todos los que estamos aquí, los que vamos a entrar, Señor del cielo. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final, Señor, de este estudio que vamos a tener de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga, hermana Cándida. Hermana Cándida, Dios le bendiga. O no es la hermana Cándida, es otra hermanita. Ay. Perdón. Dios bendiga a la hermanita que entró. Pero Aquí hermana santo. Cándida que está ahí, pero me estaba Está llamando mal, por como que está WhatsApp. mala la atmósfera. La atmósfera. Algo no está bien. Sí. Amén. Vamos a leer Romanos 14:23. Esa es nuestra base para esta noche. Dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. No puede abrir el micrófono, dice la hermanita. Deje ver si puedo hacer algo. No, no puedo hacerlo desde aquí. Tiene que ser de día. Amén. Entonces, hemos hablado acerca de Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Hemos hablado acerca de lo que él trata de hacer, o sea, cómo influenciar al hombre, así como él influenció a los ángeles que estaban bajo su mando. Él también quiere influenciar al hombre para que se rebele contra Dios. Ese es el principal pensamiento de él. Él quiere que la imagen y semejanza de Dios se rebele contra él. Y por las edades ha tratado muchas veces y varias veces ha logrado hacerlo. Hasta que el Señor, en el cumplimiento de los tiempos, mandó a su hijo para entonces
como dice la misma palabra, destruir las obras del diablo. Ahora, hemos hablado de que él es un mentiroso, es una de sus características. Estamos hablando de que él es un pecador. Y hemos hablado acerca de cuáles son los pecados que más que todo nos encierran. Hemos hablado de que saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Sabemos que la idea más cercana a la palabra pecado es errar al blanco, o sea, no hacer lo debido. Ahora, nos quedamos el lunes pasado acerca de que hay 4 formas de pecado, ¿verdad? Aunque ante Dios, pecado es pecado, pero el hombre, más que todo el hombre, falla. Y hay 4 maneras en las que él falla continuamente. Hemos hablado de que fallar no significa que hemos pecado en sí, porque la palabra dice de que si nos arrepentimos, si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, que entonces el Señor es misericordioso y nos va a tener misericordia, pero para lograrla tenemos que apartarnos del pecado, del error que hayamos cometido. Hemos hablado que la palabra dice de que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Por los pecados que son de muerte, no podemos ni orar, porque ya está dicho que solamente la persona que lo ha cometido o que lo esté cometiendo es la que puede pedir misericordia ante Dios. Para eso tiene que humillarse y tiene que venir a los pies de Cristo y tiene que tener la confrontación con Dios y transformar su vida. Entonces, la palabra dice que tomará los pecados y los echará al fondo del mar y no se acordará más de ellos. Pero cuando son pecados que no son de muertes, la palabra dice que tenemos a un abogado en el cielo, que es Jesucristo, el cual aboga por nuestra causa. Entonces ahí es donde se viene la palabra y se entiende que dice que tenemos que confesar ese pecado y apartarnos de él para recibir misericordia, ¿verdad? Hemos hablado de que hay 4 formas en que el hombre peca. Hay pecado por Está pensamiento, frizando, perdón. frizando como la atmósfera. Sí, sí. Vaya, pues siga hablando, no hay problema. Hay pecado por pensamiento, pecado por palabra, pecado por obra y pecado por omisión. Cuando hablamos de los pecados por pensamiento, esto se refiere a la forma en cómo nosotros valoramos, evaluamos o aceptamos a los demás. La palabra dice que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos que del que tenemos que tener y que veamos a los demás mejores que a nosotros mismos. En otra palabra, lo que quiere decir es que no podemos andar señalando a nadie. No podemos tratar de decir que un hermano o una hermana están en pecado o que no van para el cielo, simplemente porque a nosotros se nos parece. Son pensamientos que nosotros tenemos que no evitar, porque los pensamientos no los podemos evitar, pero sí podemos controlarlos.
Y para eso la palabra nos habla que tenemos que tener puesto el yelmo de la salvación. Cuando habla del yelmo de la salvación, el yelmo era el que cubría la cabeza cuando el soldado estaba en la guerra y cuando el enemigo tiraba un dardo o tiraba una piedra, pues, y caía en el yelmo, no le hacía daño al soldado. Entonces, asimismo, si nosotros tenemos la salvación en nuestro pensamiento, que a eso se refiere, que siempre estemos pensando en las cosas del Señor, que siempre tengamos en cuenta que nuestra salvación es muy valiosa y que tratemos siempre de mantenernos en comunión con el Señor. Entonces, no importa los dardos que el enemigo tire, no importa los pensamientos que vengan, no van a hacer mella en nuestros pensamientos, sino que van a ser rechazados. Esa es podríamos decir, la disciplina que nosotros tenemos que tener. Se ha dicho de que una mente vacía es el taller de Satanás. Entonces, una mente llena, pero llena de las cosas espirituales. Esta es la que no permitirá que el enemigo entre en nuestra mente. Recuérdese una cosa muy importante, que el enemigo no puede leer su mente. Dios conoce hasta la intención del corazón, hasta el más mínimo pensamiento. Lucifer no tiene esa facultad, pero sí puede intuir lo que usted piensa cuando ve su mirada, cuando ve su actitud, cuando ve su comportamiento. Él puede idearse y pensar qué es lo que está sucediendo en su mente. Él no lo sabe porque no puede leerla, pero sí es bien astuto para poder tratar de que nosotros saquemos aquello que nos está haciendo daño en el corazón. Porque recuérdese que de la abundancia del corazón es que sale por la boca. Nuestro corazón es el que dirige nuestros pensamientos. Entonces, si su corazón está herido, si en su corazón hay raíz de amargura, si en su corazón hay, pongámosle, rencor o celo, odio, lo que sea, eso va a salir hacia afuera. En alguna forma, en alguna actitud que tengamos, va a salir. Y el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, está pendiente hasta de la más mínima mirada que nosotros damos. Él se da cuenta hacia dónde vamos y qué clase de mirada nosotros tenemos. Por eso es que el Señor mandó que nos dijo de que tan solo con ver a una mujer eh, y desearla en el corazón, ya pecábamos de adulterio. Y en un grupo nadie va a saber eso. ¿Qué es lo que usted está pensando en su corazón, en su mente? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la fantasía que está sucediendo en su mente? Pero sí, el diablo puede meter ideas cuando encuentra un espacio vacío. Y ahí es donde comienza la pelea entre la carne y el espíritu. Por eso es que el Señor nos ha mandado siempre de que no satisfagamos los deseos de la carne. O sea que aún nuestros pensamientos tienen que estar, ¿dónde? Sometidos bajo la presencia de Dios.
Dice la palabra que traigamos todo pensamiento cautivo a la presencia de Dios. O sea, que cuando nuestros pensamientos comiencen a dar vuelta y que comencemos a pensar en que me hicieron mal, se cree la mejor cosa, y etcétera, etcétera, esa forma de pensar, eso es pecado. Por lo tanto, esos pensamientos tenemos que traerlos cautivos a la presencia, a los pies de Cristo. Nunca pensemos que somos suficientemente fuertes nosotros para poder apartarnos de esos pensamientos. No. Si usted es como yo fui, se va a dar cuenta de que aunque usted quiera vivir una vida santa, una vida apartada para Dios, su mente le traiciona y siempre vendrán a su pensamiento ideas, imágenes de lo que fue en el pasado, y casi siempre son de las cosas que le agradaban a la carne. Eso es el mismo enemigo tirando flechas que trata de hacernos apartar nuestro pensamiento de las cosas del Señor. Por eso es necesario que nosotros tengamos cuidado eh, en qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que nosotros andamos. Porque podemos pecar con la mente, podemos pecar con el pensamiento. Ya cuando yo le deseo mal a alguien, ya eso es un pensamiento equivocado. Ya ese pensamiento ya no es aceptable ante la presencia de Dios. Ya cuando yo tengo celos de alguien, un celo ministerial, y aunque yo no lo exponga, aunque yo no lo diga a nadie, pero que esté dentro de mi corazón y que yo tenga eso en mi mente, ya eso me está haciendo pecar. Por lo tanto, tengo que apartarme de esos pensamientos. Tengo que pelear la buena batalla, como dijo Pablo. ¿Ok? Nuestra batalla, dice la misma palabra, que no son contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y una de las potestades que más nos ataca a nosotros es esta carne que se recuerda de las cosas pasadas, que el enemigo le trae a recuerdo los momentos gratos que usted tuvo cuando vivía en la carne, y trata de convencerle de que aquello era mejor que lo que usted está viviendo hoy. Por eso es necesario aferrarnos de la palabra de Dios. Es necesario que nos metamos a buscar de la palabra de Dios para que cuando esos pensamientos lleguen, porque no me va a decir a mí que usted nunca va a tener esos pensamientos. Nosotros como humanos los vamos a tener, pero como hijos de Dios podemos reprenderlos y podemos apartar nuestros pensamientos y dedicarlos para la gloria de Dios. Esa es la batalla que nosotros tenemos con el pensamiento. Así que tenemos que pelear contra los pensamientos que son de pecado. Ahora, la otra forma en que pecamos es por palabra. Muchas veces hablamos equivocadamente, y con nuestra forma de hablar podemos herir a alguien. Entonces, tenemos que refrenarnos y antes de hablar, analizar qué es lo que vamos a decir. Eso de que hablé sin pensar, eso no es cierto. Porque para usted hablar, el cerebro tiene que hacer una función, y ese cerebro es el que le manda a la boca a abrirse para dejar salir las palabras. O sea que si lo piensa, lo que no hace es meditarlo.
O sea, no se detiene a pensar qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir, sino que simplemente deja salir las palabras como sea. Y muchas veces eso hace que las personas se hieran. Entonces tenemos el problema de que tenemos que arreglar nuestra vida. Y si alguien se hiere con mis palabras, yo tengo que pedir perdón. Recuérdese que lo más importante de esto, la batalla que nosotros tenemos, es llevarle la contraria al enemigo. Si él es pecador, nosotros no podemos caer en sus juegos. La palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. O sea, que no nos demos por sentado de que ya estamos bien, de que a mí no me va a pasar nada. Creer que soy suficientemente fuerte para yo con mis fuerzas vencer en esta batalla. No, el que piensa así, déjeme decirle que está en camino equivocado. Porque la misma palabra dice que sin él, nada, nada podemos hacer. Por lo tanto, es necesario que nosotros sometamos nuestros pensamientos para que nuestro vocabulario sea de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Muchos piensan acerca del lenguaje que tenemos, como dice la palabra, las palabras corrompidas. Déjeme decirle algo bien interesante, que en sí no hay malas palabras. No hay malas palabras. Lo que hay es malas intenciones. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué digo esto? Porque una palabra que en Puerto Rico es una grosería, en mi país no lo es, en Chile no lo es, y en otros lugares lo pueden tomar hasta como una broma, una palabra, porque nosotros el hombre ha diseminado el lenguaje y aunque llamamos las cosas de una forma diferente, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice straw. En Puerto Rico y Santo Domingo, creo que se dice carrillo. En México le dicen popote. En El Salvador le decimos pajilla. Una sola cosa, tiene muchos nombres. ¿Ok? Asimismo, hay palabras que podrían sonar groseras por nuestra cultura, pero en otros lugares no tienen ningún valor. Pero la intención con lo que se dice la palabra, eso es lo que puede herir a una persona. Usted puede decir una palabra cualquiera y si lo dice tranquilo o simplemente en una conversación normal, no hay problema. Pero si ya usted le entona enojo o rencor a esa palabra o trata de que sea a sentir a las personas que son menos despectivamente, ahí estamos cometiendo un pecado y un pecado bastante grande. Porque la palabra dice de que el que sirviera de tropiezo a uno de los pequeños de él, mejor le fuera ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse a la mar. O sea que tenemos que guardarnos de nuestras palabras. Tenemos que cuidarnos de la forma como nosotros
nos comportamos con los demás, cómo les hablamos a los demás. No ser altaneros, no ser orgullosos, no ser vanidosos, no ser, no sé, amargos, sino que tenemos que tener siempre una palabra que sea sazonada con gracia, una palabra que sea sazonada con bendición. Por eso, cuando alguien le llame a usted y le diga o le quiera introducir en alguna forma de chisme o de murmuración, es mejor cortar esa conversación y decirle a la otra persona, mejor oremos. No quiero ir de esa clase de conversación porque no me edifican. Y esa clase de conversación pueden dañar mi vida espiritual. Porque la misma Biblia dice que cuando el cántaro va mucho al agua, se rompe. O sea, que si nos siguen hablando de la misma forma y nosotros no ponemos un paro, nos vamos a ver inmiscuidos, nos vamos a introducir, nos vamos a poner a la par a hacer lo mismo que aquella persona está haciendo. ¿Y qué sucede allí? Está en peligro nuestra salvación, porque al Señor no le agrada la murmuración, al Señor no le agrada el chisme, así como no le agrada la mentira. Todo eso es pecado que el enemigo introduce en el ser humano. Como dije, cuando le prestamos un momento nuestra mente o le prestamos nuestra lengua, mire, él saca y hace que saquemos ranas y sapos por ella. Todo eso es pecado de palabra. Ahora, el pecado de obra. El pecado de obra se refiere siempre a lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos. Cuando hacemos algo para herir a alguien, para hacer sentir mal a alguien. Cuando nos comportamos orgullosamente, que no, a mí no me toca a nadie, que yo soy el principal en todo eso, esas actitudes, todo eso son pecados de obra. Nosotros no podemos dirigirnos nada más a los pecados grandotes, a hablar del robo, del asesinato, del adulterio. Esas son cosas que las sabemos y que son bien, bien claras de que no le agradan al Señor. Pero las acciones que tenemos que muchas veces no le tomamos en cuenta porque esa es mi forma de ser, también pueden ser una forma de pecar. Y vuelvo y repito, todo esto es porque el enemigo es pecador desde el principio y él estimula la carne, hace que la carne se sienta en el deseo de hacer estas obras. Y ahí es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué es el pecado por omisión? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es el pecado por omisión? ¿Nadie tiene una idea? Vamos a tener un ejemplo. Cuando Rebeca le dijo a Jacob de que llevara el carnero de la manada, que ella iba a hacer comida para Isaac y que Jacob se lo llevara para que Isaac lo bendijera. Jacob le dijo, pero yo soy lampiño y Esaú es velloso. Mi padre se va a dar cuenta y en vez de bendición me va a traer maldición.
Entonces Rebeca lo disfrazó prácticamente. Le puso los vestidos de Saúl y le puso la piel del corderito en la parte donde podían tocarlo para que no se dieran cuenta que era él. Aquí Jacob se puso de acuerdo prácticamente con Rebeca y aceptó lo que ella le dijo, sabiendo que estaba engañando a su padre. El no decirle a su padre lo que Rebeca le había dicho y lo que había hecho, lo hace a él culpable de pecado de omisión, porque no quiso, no quiso declarar lo que estaba sucediendo. Asimismo, en Romanos 2:1 dice, ¿quién eres tú, hombre, que en lo que juzgas a otro, tú mismo pecas? O sea, que no solamente pecar es hacer las cosas que son pecado, sino que el no hablar de ellas en contra, el no declarar al pecado como pecado, el no dejar saber lo que la Biblia dice que es pecado, nos hace pecar a nosotros. ¿Por qué? La palabra dice en Ezequiel que si el justo pecare y tú, dice, no se lo dejas saber en su pecado, él va a morir, mas su sangre la demandaré de tus manos. O sea que cuando nosotros sabemos que hay pecado, que hay algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque recuerdes, esto no es a lo que yo pienso, a lo que yo creo, no, esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si sabiéndolo, yo no lo dejo saber, yo no lo declaro, yo no le aviso del peligro a mi hermano, a mi hermana, eh, yo estoy siendo culpable de pecado de omisión. Es más, Santiago dice de que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y qué es un amigo? Un amigo es el que está de acuerdo con lo que el amigo hace. Un amigo es el que celebra las cosas de su amigo. Un amigo es el que, es más, hasta le encubre cosas a su amigo. Todo eso es omisión. Porque, y qué raro, ¿sabe una cosa que analizo en este momento? El que no me dice a mí lo malo que hago no es mi amigo. Porque ser amigo significa amar a aquella persona, querer que aquella persona le vaya bien. Ese es un amigo. Pero si yo sé que una actitud, algo que está haciendo no es correcto ante Dios y yo no te lo dejo saber, yo no te amo, porque te estoy prácticamente mandando al otro lado. No te estoy encaminando al cielo. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo hayas entendido, si Dios dice que eso no está bien, simplemente no está bien y tiene que ser corregido. Así que el que ama, la palabra dice que Dios al hijo que ama castiga. Entonces, si yo corrijo a uno de mis hermanos, lo que estoy diciéndole es, yo te amo y quiero que estés conmigo.
en el paraíso. Porque yo estoy decidido a llegar allá. El problema es que si yo estoy decidido a llegar allá y no reconvengo el pecado, si yo no señalo el pecado, mi salvación también está en peligro. Porque estoy pecando. Estoy pecando. No estoy amando a mi hermano. Cristo nos manda que amemos. Eso, entonces, es lo que se llama pecado de omisión. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O alguna aportación? Recuérdese que estos son estudios. Usted puede preguntar, usted puede aportar y definitivamente no tiene que estar completamente de acuerdo conmigo. Porque como digo siempre, yo soy humano y puedo estar en algún error. Y si usted se da cuenta, es necesario que me lo deje saber para así yo corregir ese error, porque de eso se trata. Acuérdese que como humanos podemos cometer muchos errores y hasta que no Y nos... lo, Entonces, aló, sí, mi hermana Carmen, Dios le bendiga, bienvenida. Dios me lo bendiga más. Eso de lo que usted está hablando ahora mismo, cuando es premeditado también es considerado en esa categoría. No, cuando es No. premeditado ya es uno de obra, un pecado de obra, porque usted ya pensó con anterioridad qué es lo que va a hacer. ¿Ve? Entonces ya es un pecado que usted ha planificado y lo va a llevar a cabo. El pecado de omisión más bien es aquel en el cual usted no quiere participar, pero se da cuenta de ello. Ok, Y al no señalarlo, entonces usted está omitiendo la falta. eres igual. Sí, está fallando igual que el otro. Yep. I got it. Comprendo ahora. Gracias. Amén. Pero eso dice Santiago, el que se haga amigo del mundo. ¿Ok? Está fallando también, está en el mismo error, está en pecado y tiene que arrepentirse y cambiar. Y si ama a su hermano, dejarle saber cuál es el error y decirle, vamos adelante, vamos a arreglar esta situación, vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza para salir adelante. Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es de que yo voy a salir para el cielo yo solito, no. El Evangelio es de que yo voy a ayudar a mis hermanos para que junto conmigo lleguemos a la boda del Cordero. De lo contrario, yo me vuelvo un egoísta y el egoísmo ya es pecado. Entonces, Hermano, eh, diga sierva. yo me considero también que ha caído en esa categoría muchas veces en mi pasado, entre mi propia familia o en amistades, cuando yo digo que soy muy tímida o demasiado de humilde para decirle a otra persona la verdad, teniendo temor de cómo ellos van a reaccionar o cómo se va a convertir esto, porque a veces se convierte en espectáculo. So que también depende cómo uno tiene que decir las cosas. Ujú. Amén. Amén. Ok. Este, Ajo. aunque recuérdese una cosa, ya eso del pasado, desde el momento que usted aceptó a Cristo, ya eso ya no cuenta. Eso ya es borrón y cuenta nueva. El Señor dice que hace una nueva criatura. Desde el momento que usted conoció a Cristo, que lo aceptó con su corazón sinceramente, desde allí en adelante,
es que las cosas tienen que ser diferentes. O sea, si antes usted no lo hacía, ahora a través de la oración, a través de la búsqueda con el Señor, a través de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, usted le va a pedir al Señor sabiduría para poder hablarle a las demás personas. Aquí es donde es importante lo que a veces se habla de la investidura del Espíritu Santo. Ya con el sello del Espíritu Santo, ya el Señor nos da fuerza para poder hablarle a los demás y dejarles saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si buscamos con ansiedad, como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, o sea, con esa ansiedad, con ese deseo, buscamos la presencia del Espíritu Santo y Él nos embiste, Él nos bendice, entonces viene una fuerza más aún para poder seguir hablando. Y luego de eso viene la llenura, que es la tercera unción, donde los discípulos le decían que Él les diera fuerza para poder hablar con denuedo su palabra. Y dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ir poco a poco, pausadamente, pero hacia adelante, en crecimiento, buscando la sabiduría de Dios para poder hablarle a las personas. Y déjeme decirle, si alguien era tímido antes, era yo. Yo no podía pararme enfrente de nadie para hablar porque ya las piernas me temblaban. Pero el Señor le da fuerza a uno. El Señor le da la habilidad y la manera para poder hablar y poder enfrentar esas situaciones. O sea, no dependemos de nosotros. Dependemos completamente de Dios para que Él sea el que haga la obra. Nosotros nos toca nada más abrir nuestra boca y hablar, dejar saber y dejar conocer lo que es la voluntad de Dios. Así que del pasado no se preocupe, que eso, el que se recuerda es el enemigo. El Señor no se recuerda. Amén. 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 ¿Alguna otra aportación? ¿Alguien que quiera decir algo antes de que sigamos? Amén. ¿Cómo nosotros podemos evaluar qué es pecado? Ya que podemos ver que hay cosas y conductas que para una parte de la humanidad son buenas, pero para otra no. Entonces no podemos definir el pecado desde un punto de vista humano o cultural. Pero veamos lo que dice la Biblia, que es nuestra guía y el reglamento hacia el cielo. Como estaba diciendo, hay palabras que para usted pueden ser ofensa, que para mí no tiene ningún significado, no tiene nada. Y viceversa, porque esto no es desde mi punto de vista ni desde el punto de vista de la cultura de cada uno. Si tratamos de meternos en ese punto, estaríamos bien mal, porque entonces solamente los de mi tierra, los que son mi cultura, serían los que estarían bien ante Dios, lo cual no es así. El Señor vino por todo el mundo, por todas las culturas, con el único punto de que ya la cultura de nosotros ya no es una cultura terrenal, ahora es una cultura celestial. Tenemos que vivir, aceptar, hacer de acuerdo a como en el cielo se dice, lo cual cambia completamente nuestras perspectivas. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos saber qué es pecado? Vamos a leer Romanos, libro de Romanos, en su capítulo 7.
Vamos a leer del versículo 1 al 15. Y dice la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Interesante, porque Pablo en este discurso nos está diciendo de que humanamente, si no hay ley, no hay pecado. Yo no sabría lo que es robar si la ley dijera, no robarás. Yo no sabría lo que es adulterar si la ley no dijera, no adulterarás. O sea, pecado es todo lo que está en contra de lo que Dios estipuló. Pecado no es como yo lo creo que es, no, es como Dios lo dijo, como Dios lo dejó expuesto en su palabra. Por ejemplo, la gente afuera en el mundo ha tomado la
forma de vivir, de que tienen que hacer algo con este cuerpo porque este cuerpo no es suficientemente hermoso. Y tienen que hacer algo para sentirse bien ellos. Y vamos a hablar acerca del tatuaje. La gente, desde niños, especialmente en este tiempo, desde niños se oye que quieren ponerse tatuaje. Los chiquitos míos a veces han venido ahí con una cosa ahí que le pegan en la mano y es un tatuaje. Y tengo que explicarle, no, eso no es de parte de Dios, eso no es bueno. Porque ponerse esas cosas es deformar la imagen que Dios hizo en nosotros. Pero esto no lo sabe ninguno allá afuera en el mundo. Y por eso es que lo hacen. Creen que se ven mejor poniéndose esas marcas. Mas cuando venimos al Evangelio y encontramos que la palabra dice en la ley de Dios de que no podemos ponernos tatuajes, que no podemos hacernos ninguna marca, que no podemos hacer ninguna herida en nuestro cuerpo por ninguna razón, ahora existe la ley que me dice que tatuarse es malo. Ok, estando allá afuera en el mundo, yo me hice un tatuaje en mi ignorancia, porque no sabía. O sea que cuando yo venga a Cristo y me arrepiento, ese pecado no se toma en cuenta, porque lo hice en mi ignorancia. ¿Ve? Entonces, como dice la palabra, el Señor hace una criatura nueva. Y eso lo tira al fondo del mar y ya no se acuerda más de ello. Pero si yo ya teniendo conocimiento, solo porque algún pastor o evangelista o cualquier título que quiera ponerse, se pone un tatuaje, no quiere decir que por eso yo lo voy a seguir. No, porque si la palabra a mí me dice, yo lo entendí, y yo lo creo, como dijimos, las cosas que son sin fe son pecado. Entonces yo, por fe, creo que la palabra está correcta y a mí me dice que no puedo hacerlo. Así que si yo lo hago, estoy contradiciendo la palabra de Dios y eso se llama pecado. Así de sencillo. Pecado es simplemente contradecir la voluntad de Dios, no hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tratar de mantener nosotros una actitud de que no, yo estoy bien y Dios me tiene que aceptar así como yo soy. No, Dios no te va a aceptar como tú eres. Por eso dice que tiene que cambiarte y transformarte. Tienes que volverte del camino en que estás y ser transformado a una nueva criatura. Esas son las cosas viejas y esas ya pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Es lo que el Señor dice. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner a hacer algo que la palabra dice que no está correcto? Por ejemplo, la música. Y a muchos no les gusta que se hable de la música, pero es lo que la palabra dice. La palabra dice que nosotros tenemos que cantar salmos y cánticos espirituales. ¿Y cuáles son esos cánticos espirituales? Salmos, sabemos cuáles son los salmos. Pero ¿y los cantos espirituales? Son todo aquello que alabe al Señor. No que alabe a una persona. Por mucho que la queramos. No. Tiene que ser toda nuestra alabanza, toda nuestra
cánticos tienen que ser para que el Señor sea alabado y glorificado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que para eso Él nos ha creado, para alabanza de su nombre. Entonces, yo no puedo traer una música del mundo, una canción del mundo, y cambiarle letra cristiana, wow, ya estoy adorando. No, no. Eso es lo que el Señor conoce como fuego extraño, porque no es aceptable a la presencia de Dios, aunque sea fuego, pero no es aceptable. O traer un ritmo del mundo donde la carne se mueve y tratar de ponerlo en la congregación. No, eso no es de Dios. No, las cosas de Dios son especiales, son separadas, no pueden estar contaminadas con nada del mundo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dijo el Señor. Nada, son dos cosas diferentes. Y esa es una de las cosas importantes porque el Señor nos llamó a ser santos y santos tiene una definición que es diferencia. Tenemos que ser diferentes al mundo. No podemos congraciarnos con ellos, no podemos aceptar lo que ellos hacen, no podemos permitir que nada de lo que está allá afuera venga a contaminar la Grey Santa. No. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y cómo es que nosotros vamos a saber entonces qué es el pecado? Hay que leer la palabra y hay que aceptar la palabra como está escrita. Porque es la ley que Él puso. Esos son los mandamientos que Él dejó. Esa es nuestra guía para poder llegar al cielo. Es nuestro manual de conducta en la tierra. Así que no podemos simplemente categorizar todo como pecado, sino que pecado es lo que la palabra dice. Ahora, antes que no tenía pecado, porque no conocía la ley, yo iba a ser juzgado por mi conciencia, porque por mi conciencia yo hago lo que a mí me parece que es bueno y trato de apartarme de lo que yo creo que es malo. Y si por mi conciencia yo hago lo que es la ley, entonces yo vengo a ser justificado. Pero si yo conozco ya la ley, si yo conozco ya el mandato, mi pecado es transgredirlo, es ser desobediente al mandato del Señor. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Nos da la explicación de la mujer. Cuando está casada, dice, no puede acercarse a ningún otro hombre. No puede unirse a ningún otro hombre, porque de hacerlo se convierte en adúltera. Lo mismo el hombre. Pero si su cónyuge muere y usted se vuelve a casar, porque recuérdese que unirse no quiere decir simplemente juntarse, no. En este caso, dentro de el pueblo del Señor es el matrimonio. Entonces, si yo me caso con otra persona, no me van a tomar como adúltero, porque ya mi esposa ha pasado. Estoy libre de aquel contrato que hicimos, que dice que hasta que la muerte nos separe. Así que eso de divorcio dentro de lo que es el pueblo de Dios no existe. No existe. Si hay alguna condición en la que hay problemas, lo que la palabra dice es separarse, pero no unirse con nadie más. Porque entonces entraríamos nuevamente al mismo punto, al adulterio.
la palabra dice de que lo que podemos hacer mejor es volvernos a unir con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. Tratar de vivir una vida lo más en paz posible. Eso es lo que dice, pero no habla de matrimonio. Jesús le dijo a los fariseos cuando le hicieron esta pregunta. Y él les dijo que Moisés le había dado ese mandato debido a la dureza de corazón que ellos tenían. Por eso les permitió darle carta de divorcio a la mujer. Pero ya dentro del Señor, el Señor fue el que hizo la unión. Ya no, ya estás amarrado, ya no puedes soltarte. Hay que tratar de vivir la vida lo más posible en paz para que podamos ser felices dentro del matrimonio. Recuérdese que en el matrimonio no es mi felicidad la que es importante. Dentro del matrimonio es la felicidad de mi cónyuge. Porque si ella es feliz, entonces yo soy feliz. Así que Pablo nos deja saber de que nuestro cuerpo, nuestro hombre viejo, está contaminado por el pecado, y debido a que la ley declara que es el pecado, entonces nosotros nos encontramos atados al pecado. Pero recordémonos que por eso la palabra dice que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, y el pecado es una obra del diablo. El Hijo de Dios no está supuesto a pecar. No es como algunos dicen que la iglesia no peca. No. La palabra dice claro que si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Nosotros en cualquier momento caemos. Y caemos. Lo importante es ser humilde suficiente para reconocer que hemos caído y buscar la misericordia de Dios y ser inteligentes y sabios para no caer nuevamente en ese error que cometimos. Porque un error es algo que usted comete sin pensarlo, sin querer, sin que usted lo haya decidido. Pero cuando ya, como dijo mi hermana Carmen, usted comienza a pensar, a manipular la mente y comienza a crear aquello para cometer un pecado, ya eso es diferente. Ya eso es muy diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna aportación? Yo sé que usted tiene mucho que decir, pero no sean tímidos. Podemos hablar. Amén, amén, amén. Bueno, si no hay preguntas, si no hay aportación. Dios le bendiga, varón. Amén, 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 mi hermano Es Juan. que tan tímido, varón, Dígame, Cielo, le iba a preguntar. diga. Cuando Moisés, ¿verdad? No habló de que Moisés le dio carta del divorcio si le hacían infiel, si había infidelidad, ¿no era? No era necesaria la infidelidad, porque lo que dice la palabra es que si encontrare algo que no sea bueno en ella, entonces que le diera carta de divorcio. O sea, si te quemaba los frijoles, ya era suficiente para que le dieras carta de divorcio. Por eso es que le dijo el Señor, por vuestro corazón endurecido, porque no entendieron lo que el Señor les dijo, de que era para siempre. El matrimonio era para siempre y era con una sola persona,
una pareja. No meter 2 y 3, no, era una sola persona. Y en la ley de Moisés era fácil divorciarse. En la ley de Jesús ya no se puede divorciar. Amén. Amén, varón. Amén. Amén. ¿Algo más? ¿Alguien más? Amén, amén. Pues entonces vamos a dejarlo hasta acá para seguir el próximo lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? Y esperamos que tengan a bien el analizar lo que hemos hablado, porque de eso se trata. No es solamente de venir a hablar y ustedes oír, no, es de que todo lo que se diga, usted lo busque dentro de la Biblia y vea si lo que se ha hablado es de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces usted lo analiza y lo que usted entienda es que Dios le ha hablado a usted. Y eso ponerlo entonces en práctica. No espere que venga una voz grande del cielo que le diga esto es lo que quiero. No. Ya Dios le está hablando, ya le está diciendo en su palabra. Y lo que nos toca a nosotros ser obedientes a lo que Él dice. Amén. Amén. Pues vamos a pedir entonces a mi hermano Juan, ya que está por aquí, que nos lleve en oración para despedir este estudio y primero Dios el próximo lunes podamos verlo un poquito más temprano para que nos gocemos en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Vamos a estar orando entonces, ¿verdad? Para despedirnos en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Primeramente, Padre, por permitirnos abrir nuestros ojos en el día de hoy, Señor. Gracias, papá, porque tú has permitido que nos reunamos por esta vía en el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, Padre, que sea tú, Padre, siga, Señor, ayudando a mi hermano Ernesto, papá, a escudriñar esas palabras para que así podamos nosotros también ser edificados y podamos, Señor, también buscar, Señor, aleluya, y aprender un poco más de ti cada día, Padre. Mira, Padre, que nos despedimos, Señor, de esta plataforma, papá, pero no de tu presencia, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese sentir de seguir, Padre, escudriñando esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor. Oh, porque esta palabra es que nos va a llevar a la meta, Señor. Aleluya. No quite ese deseo, ese fervor, papá, de buscar de ti, Padre, de buscar, de escudriñar de tu palabra, Señor. No solo por lo que diga el maestro, Señor, sino que ponga el sentir en nosotros, papá, seguir buscando más y más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. Al